La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, ya se lo deben saber todos de memoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, todos juntos a coro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 53 de este rompecabezas, segunda carta a los tesalonicenses. Texto introductorio a esta pieza, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá, ¿quién no vendrá? No vendrá Yeshua, no vendrá nuestro Salvador, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Autor de esta carta, el autor es el apóstol Pablo. La fecha es común denominador, todos los escritos del Nuevo Testamento, común denominador, ya para que no te la compliques en años, común denominador antes del 70, después de Cristo, antes del 70, cuando se destruyó el templo, en términos generales, y bueno, en cuanto a fecha un poco más exacta, aproximadamente alrededor del año 52 después de Cristo, un poco después de la primera carta a los tesalonicenses, quizás unas cuantas semanas, un par de meses, un poquito después de la primera carta a los tesalonicenses, que ya estudiamos hace 10 días en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Ya quedó esa grabación como legado de una festividad juntos, la fiesta de las trompetas, y era muy apropiado leer esta segunda carta en la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Así que estamos leyendo esta carta en la cual el apóstol Pablo aclara un pequeñito detalle con respecto al tema de la inminencia del regreso de Yeshua. En la primera carta a los tesalonicenses les dice que el regreso de Yeshua era inminente. Por eso estudiamos esa carta en Yom Teruah, que es un anticipo del día en que nuestro Salvador regresará, en las nubes, con poder, con gran gloria, en el sonido del shofar. Y bueno, pues en esa primera carta les habla, les dice que es inminente el regreso, que el Señor va a regresar, pero en esta carta aclara el pequeño detalle de que antes de que vendrá primero la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Un apartarse de la fe original. Es decir, que primero los seguidores de Yeshua se van a apartar, va a haber a nivel general de los seguidores de Yeshua, se van a apartar de las enseñanzas originales, lo cual ya sucedió. O sea, en la época del apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, no es tan inminente, no es como que va a llegar así tan de repente, primero va a haber una apostasía, y ahí el apóstol Pablo está profetizando lo que para nosotros ya sucedió. ¿Y qué fue? El que la iglesia primitiva se desconectó de sus raíces originales en la fe hebrea, en la Torá, en los profetas, se salió de ahí y se creó una nueva religión, la religión católica romana, y luego de ahí la reforma protestante, con más de 42,000 diferentes grupos cristianos o diferentes sectas
supuestamente cristianas. Y bueno, pues en general todo este movimiento cristiano pues se origina y empieza a desconectarse de su herencia, de sus orígenes en el pueblo de Israel y de la Torá y de los profetas, y al desconectarse pues se crea la Iglesia Católica y después todas las demás iglesias que ahora ya estamos todos, o la mayoría de la gente pues ya está confundida diciendo, bueno, ¿cuál de todas las iglesias que siguen a Cristo, cuál de todas es la verdadera? Y bueno, la realidad es que a todos les entró levadura, a todos les entró toda esta información, toda esta apostasía, y es parte del plan divino, y al final de los tiempos vendrá la restauración de todas las cosas, vendrá el retorno a las sendas antiguas y vendrá el desenlace final. Así que bueno, pues en esta carta aclara eso, aclara que bueno, ¿cómo saber que ya está próximo el regreso de nuestro Salvador? ¿Cómo saber que está próximo? Bueno, primero que ya haya sucedido la apostasía, eso ya sucedió, ya son casi 2000 años de apostasía, un poco menos porque digamos que la apostasía comenzó después de la muerte de los apóstoles. Después de la muerte de los apóstoles, después de la muerte del apóstol Pablo, poco a poco se fueron introduciendo más gentiles y más extranjeros al movimiento de seguidores de Yeshua. Y pues todos esos gentiles extranjeros que se fueron introduciendo empezaron a traer sus filosofías, su pensamiento grecorromano, y de ahí ya se hizo un teléfono descompuesto. Entonces, pues eso ya sucedió, pero tiene que suceder algo más, y es la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pues es el famoso, el conocido anticristo, y bueno, en esta carta va a hablar de ese tema. Entonces, esa es la razón por la que se escribe esta segunda carta, para aclarar ese detalle, y son solo 3 capítulos, una carta bastante cortita, que se dividió por cuestiones de referencia en 3 capítulos. Vamos a dividir en 3 capítulos, en 3 secciones la carta. Primer capítulo, capítulo 1, lo vamos a titular El día del juicio o el día de la ira. Por eso estamos estudiando esa carta el día de hoy en Yom Kippur, porque Yom Kippur es el día del juicio. Yom Kippur es el día en que ya se van a cerrar los libros, en que ya se va a decretar quién entra a las bodas, quién es redimido y quién no. Eso está en el capítulo 1. Capítulo 2, la apostasía y el anticristo. Y capítulo 3, fe en la práctica antes del retorno de Yeshua. Fe en la práctica antes del retorno de Yeshua. Y vámonos a los detalles esenciales de cada capítulo. En el capítulo 1 titulamos El día del juicio o de la ira. Y vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9. En la primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es el juicio divino? Cuando Dios viene a traer justicia, ya Dios viene a arreglar todas las injusticias, toda la corrupción en este mundo. Y para ti y para mí, el día del juicio, el día de la ira, no debería causar ningún temor, sobre todo si ya hicimos Yom Kippur. Si ya hicimos Yom Kippur, nos arrepentimos, nos pedimos perdón. Si ya hicimos eso, el día del juicio, el día de la ira, no tendría que darnos ningún temor. Temor a los que no han hecho esto. Temor a quienes Dios no les ha concedido el don del arrepentimiento. A ellos sí, el juicio vendrá, y es lo que está escrito en el capítulo 1 de esta segunda carta. Vamos a leer de los versículos 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, vamos a ver lo que dice. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, con una persecución, con muchas angustias, a los que os atribulan. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, a ustedes que son perseguidos, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua. O sea, el día del juicio, el día de Yom Kippur, cuando ya se cumple y cuando regrese Yeshua, Yeshua regresa en un día de Yom Teruah y da 10 días de plazo de arrepentimiento. Y en esos 10 días, ¿qué va a estar pasando? ¿Qué va a estar pasando entre Yom Teruah y Yom Kippur? Esos 10 días, cuando ya Yeshua regresa en un Yom Teruah, bueno, algo bastante diferente a lo que vivimos nosotros en este año, que bueno, pues aquí estuvimos memorizando el Salmo 51, estuvieron ustedes haciendo tareas y preparándose para este día. Bueno, estuvo muy agradable la cosa, pero cuando el Señor se manifieste en un Yom Teruah, cuando venga, entonces los 10 días van a ser 10 días de un juicio a las naciones, de un cataclismo, de las plagas finales sobre las naciones, de la guerra de Armagedón, y va a ser terrible lo que va a pasar ahí. Es el momento en que se va a cumplir el Salmo número 2, que se van a juntar las naciones, que van a decir, vamos a desatar las ligaduras, vamos a independizarnos de este Creador, vamos a ir en contra de Él y en contra de su ungido. Las naciones enteras en contra de Dios y en contra de todo su pueblo, del remanente de su pueblo. Y bueno, pues por supuesto que dice el Salmo 2 que Dios se reirá y luego actuará en su furor. Se reirá, dirá, ¿cómo es posible? O sea, ¿se van a poner conmigo? O sea, ¿cómo creen? Entonces dice que entonces actuará en su furor. Y dice, pero yo he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. O sea, no importa quién se ponga en contra, no importa que el anticristo, que el falso profeta, que la bestia, no importa que todas las naciones se congreguen para la batalla de Armagedón, no importa, el Señor ya tiene todo preparado, todo tiene en control, y en ese momento atribula, le paga a todos los que hayan perseguido a su pueblo y le da reposo, y entonces su pueblo entra al reposo. Por eso después de aquí ya empezamos a preparar las Sukkot, las cabañas, y ya empezamos a preparar el campamento después de esto. Entonces, tribulación para los que os atribulan, y para ustedes, para los que esperan en él, reposo, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. Me gustó esta frase. Y ser admirado. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Cuando lo veas vas a admirarlo, vas a decir, wow, qué hermoso lo que estoy viendo. O sea, lo que me había imaginado no se compara con lo que voy a ver cuando lo vea cara a cara. Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Y por qué vamos a recibir esa recompensa, ese premio? Ahí lo dice el apóstol Pablo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por cuanto creímos a los apóstoles, por cuanto creímos lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a recibir ese premio, esa recompensa. En el capítulo 2, vámonos ahora al capítulo 2, y en el capítulo 2 vamos a leer del versículo 1 en adelante. Casi vamos a leer todo el capítulo 2, porque el capítulo 2 es el que tiene como la sustancia, el tema central de toda la carta. Y dice el capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua el Mesías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se preocupen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, esto indica que ya por ahí andaban circulando algunas cartas piratas que decían el apóstol Pablo, pero no eran del apóstol Pablo. Entonces, andaban por ahí circulando algunas cartas que decían, el apóstol Pablo dice que ya Yeshua ya viene y cosas así. Entonces les dice el apóstol Pablo, no se preocupen, no se dejen
engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es un sinónimo del día del juicio. O sea, que nadie les engañe que ya viene el día del juicio, ¿no? Y esto es muy típico, siempre a lo largo de la historia ha habido gente que con el fin de asustar, con el fin de ganar más adeptos, ya viene el Señor, y como que metiendo temor. Entonces dice, no se asusten, no va a ser así. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá Yeshua a juzgar la tierra, no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ya desde la época del apóstol Pablo, él ya estaba dándose cuenta que estaban introduciéndose falsos hermanos entre las comunidades, ya estaban empezando a introducir doctrinas equivocadas, estaban introduciendo por ahí mezcla de filosofía griega, estaban introduciendo también mandamientos de hombres, doctrinas de los fariseos, de los esenios. Ya se empezaba a meter ahí ciertas doctrinas que estaban haciendo daño a los creyentes. Entonces dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es apartarse de la instrucción bíblica original, apartarse de la palabra de Dios original. Ya iban a empezar a enseñar otras cosas. Dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y pues históricamente muchos pensaron que ahora sí ya viene. Cuando surge el papado, siglo III después de Cristo, y empiezan a partir de ahí ya la apostasía y Constantino y todo lo que viene de ahí en adelante, ya muchos creyentes, conociendo esta carta del apóstol Pablo, dijeron, no, pues ahora sí ya viene. Ya, mira nada más, ¿qué es esto? El papado y toda esta usurpación, y el papa diciendo que él es el sucesor de Pedro, y toda esta riqueza y todas estas cosas, o sea, esto nada que ver con lo que enseñó Yeshua. Y entonces muchos empezaron a pensar, esto ya es la apostasía. Entonces, bueno, pues Dios ha tenido mucha paciencia, mucha misericordia, porque efectivamente la apostasía empezó desde ahí. La distorsión del mensaje de Yeshua comenzó desde ahí, con los padres de la iglesia, con la institución de la iglesia y todo lo que viene después, y ya empieza la apostasía, pero el desenlace final es, y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, estudiantes? Entonces se dan cuenta, apostasía y pecado están conectados. Pecado, 1 Juan 3:4, transgresión a la Torah. Entonces, apostasía y transgresión a la Torah son sinónimos. Entonces, va a venir un exponente de esta apostasía que va a ser el hombre de pecado, el que va a ir en contra de lo que está escrito en la Torah, en la instrucción divina que Dios le dio a Moisés para todo el pueblo de Israel. Y dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, Jerusalén, templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí ya estamos rozándole a eso. Ya a mí me ha tocado ver así, impresionante, ya me ha tocado ver eso. Y ya cada vez que lo veo digo, esto ya está pero rozando al cumplimiento pleno de esta profecía. Porque dice que la característica de este hombre es que se va a sentar en el lugar santo en Jerusalén, y se va a hacer pasar por Dios. Y es exactamente lo que sucede cada vez que el Papa va a Jerusalén. Él va y se sienta en el monte de Sión, encima de la tumba del rey David. Le hacen ahí toda una sala, hay protestas. Cada vez que va el Papa a Jerusalén hay protestas. Por supuesto, los judíos ortodoxos ahí con carteles diciendo, este cuate, ¿qué está haciendo aquí? O sea, córranlo, no queremos que esté aquí, que nos devuelva los tesoros del templo. Y se pone muy tensa la cosa. Nos ha tocado, a mí me tocó una vez estar en un momento de mucha tensión, que tuvo que llegar la policía, y eso que no era el Papa, era un simple sacerdote por ahí, y ya se estaba armando ahí la pelea. Tuvieron que venir los del ejército. ¿Por qué? Porque es una cosa muy curiosa de la historia, que está la tumba del rey David en el primer piso, y en el segundo piso está lo que en la tradición cristiana se conoce como el aposento alto. El lugar donde, según la tradición cristiana, que yo no creo que es ahí, pero bueno, según la tradición cristiana,
Ahí en ese lugar es donde Yeshua tuvo la Santa Cena con sus apóstoles antes de morir, donde vino el Espíritu Santo en Pentecostés, etcétera, según la tradición. Y entonces van ahí los cristianos, van ahí a orar porque venga el Espíritu Santo y van a ese lugar. Y entonces imagínense, están los cristianos en el piso de arriba, hagan de cuenta como acá en el techo están todos los cristianos, y en el piso de abajo están todos los judíos ortodoxos en la tumba del rey David. Entonces, ahí ves a los dos campamentos. Los de abajo enojados con los de arriba diciendo estos no saben, estos no se les reveló Cristo, en fin, una cosa rarísima de la historia. Y en ese lugar, cuando va el Papa, justo el Papa, en ese lugar se organiza una misa y se ponen ahí todos los cardenales, todos los líderes, y ahí se pone él encima de la tumba de David diciendo: yo soy el vicario de Cristo, yo soy el representante de Cristo, por eso yo estoy encima de la tumba de David, porque yo represento la dinastía de David. Ahora yo soy la nueva dinastía de David. Entonces, ustedes se imaginan lo que eso representa para la mente del judío, ver a un tipo que se pone ahí diciendo: yo soy el sucesor de la dinastía de David, yo soy el que vengo a representar a David. Entonces yo veo eso y digo, esto sí ya raya con lo que dice el apóstol Pablo, la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nada más que todavía está muy sutil la cosa, pero vendrá el momento en que ya abiertamente, porque ahorita está así como medio sutil la cosa, hay muchos que dicen será, no será. Todavía no abiertamente blasfema en contra de Dios, abiertamente no va en contra del Dios de Israel. Ya bastante lo hace, pero ya cuando sea exagerado es cuando de plano ya va a decir: síganme a mí, yo soy el representante de Dios, yo voy a hacer la paz, yo voy a traer la justicia al mundo, yo voy a traer la paz, únanse conmigo. Ahí sí ya va a ser cuando va a ser extremo. Esa ya va a ser la abominación desoladora. Y entonces cuando veamos eso, cuando veamos que en Jerusalén las Naciones Unidas, la religión, todo se une en Jerusalén para decir paz y prosperidad, nosotros vamos a traer la paz aquí, Jerusalén es una ciudad internacional, nosotros tenemos el control de Jerusalén, entonces ahí sí, prepárate, porque ahí sí ya Dios va a decir: hasta aquí llegaron, hasta aquí, ya no voy a soportar más usurpación de mi trono, ya, ok, Torre de Babel allá en Irak, está bien, haz tu Torre de Babel en Irak, pero Torre de Babel en Jerusalén, no, pues esto sí ya es un desafío muy severo en contra de aquel que dijo que Jerusalén es el estrado de sus pies. O sea, ese ya es un ataque ya blasfemo en contra del Rey de Reyes. Entonces, dice que no va a venir Yeshua sin que primero venga Él. Y eso va a ser como un engaño, porque a muchos van a creer en eso. Muchos van a decir: sí, qué bonito, la paz, y we are the world, y somos uno, y todo. O sea, mucha gente le va a sonar como que tiene sentido. A mucha gente le va a sonar: wow, por fin alguien nos va a unir, ya ahorita que el mundo está tan dividido, alguien nos va a unir, alguien nos va a traer todas las soluciones, alguien nos va a traer las vacunas, alguien nos va a traer, ya va a acabar con todos los problemas económicos, bendito sea este hombre. Y ahí viene entonces, se inicia el juicio. Entonces dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí ya va a blasfemar en contra del Dios de los cielos. Esto también lo profetizó Daniel. Daniel también habló de este cuerno pequeño que se exaltará, que hablará cosas en contra del Altísimo y que hará guerra contra el pueblo. Entonces, a eso se refiere. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahí dice, hay algo que lo está deteniendo. O sea, como que Pablo dice, ahorita ya está presente, esto ya está gestándose. Pero todavía hay algo que lo detiene. Y el verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Ir en contra de los mandamientos de las leyes establecidas por Dios. Ya está en acción. Ya desde la época del apóstol Pablo ya se está manifestando este espíritu en contra de la Torah. Cuando tú veas a un creyente que dice: no hay que obedecer la ley de Moisés, no hay que obedecer esas cosas, está dirigido por un espíritu. Es una cuestión espiritual, no es personal, es una cuestión espiritual. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y dice: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, como que el apóstol Pablo dice,
bueno, ya desde la época del apóstol Pablo ya estaba ese misterio de iniquidad, ya estaba ejerciendo influencia, pero dice que alguien lo está deteniendo. Y dice que no se van a manifestar hasta que eso que lo detiene sea quitado, y entonces se va a manifestar. ¿Y qué es eso que lo detiene? Bueno, si tú lees un comentario cristiano y dices, a ver, ¿qué dice en el ámbito cristiano? ¿Quién se dice que es este que lo detiene? Y en los comentarios cristianos en general se dice que lo que detiene, ya que el mundo se corrompa totalmente y que ya aparezca el anticristo, es la acción del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, que el Espíritu Santo ahorita está en el mundo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y entonces pues que el Espíritu Santo, como todavía está ejerciendo influencia, pues entonces todavía no se puede manifestar esta iniquidad. Pero que llegará el momento en que el Espíritu Santo va a ser quitado, lo cual es una contradicción, es una cosa absurda, porque ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? O sea, ¿cómo que se va a quitar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está presente en todas las cosas y no todo se fundiría, todo explotaría. Otros dicen, no es que en sí sea la persona del Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es la luz del mundo, la iglesia es la luz de la tierra, entonces la iglesia es lo que detiene que se manifieste el inicuo. Entonces la iglesia va a ser quitada, en el rapto, la iglesia es llevada y entonces ahora sí viene el anticristo. Entonces eso es para los que promueven la doctrina del rapto, pero pues bueno, es mejor en vez de inventar cosas nada más así porque sí, sin ningún fundamento, es mejor conectar las escrituras. Conectar las escrituras, y si esto tiene que ver con los últimos tiempos, y si esto tiene que ver con un juicio y con la tribulación y todas estas cosas, mejor conectemos de dónde se estará basando el apóstol Pablo para hablar de esto, de que algo tiene que ser quitado, algo tiene que ser detenido para que entonces se manifieste la tribulación. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esas ideas? Y bueno, un pasaje que habla de ese tema es Daniel, y de hecho mucho de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo se basa en Daniel. Todo este tema del inicuo, del hombre de pecado, del cuerno pequeño, ¿de dónde está sacando Pablo esas ideas? No se las está inventando. Él lee los profetas, él conoce los profetas, y en especial el profeta que más habla de los últimos tiempos es el profeta Daniel. Y en el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Daniel 12, 1 al 4. Vean lo que dice. En aquel tiempo, hablando de aquel tiempo de angustia, aquel tiempo de juicios, aquel tiempo de los últimos, de las señales finales, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y esa palabra levantará, en hebreo, al español se traduce como levantará, pero también se puede traducir como se detendrá. Se detendrá. Es el verbo omed, de detenerse, de pararse, o pararse en el sentido de que estabas sentado y te paras, o de que simplemente vas caminando y te detienes. Entonces dice, en aquel tiempo se parará, se detendrá Miguel, Mijael. Miguel es un ángel, un arcángel muy importante en el relato del Tanaj, del Antiguo Pacto, y dice, en aquel tiempo se levantará, se aquietará Miguel, Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, él es el protector de Israel. Él es el ángel asignado a cuidar al pueblo de Israel. Él es el jefe de seguridad. El jefe de seguridad de Israel es él. Y él obviamente tiene todo un ejército de ángeles a su servicio y tiene varios ángeles ahí asignados para todos nosotros, pero él es el que manda a todos los que protegen a los elegidos, al Israel de Dios, ¿no? Entonces tiene ahí sus guaruras para Héctor, tiene ahí para Arthur, todos estamos protegidos por las órdenes de Mijael. Pero en aquel tiempo, en los últimos tiempos, dice que se detendrá la obra de Mijael. Dios le va a decir a Mijael, a ver, Mijael, párale. Y en el momento que se detiene la actividad de Mijael, ¿qué dice? Y será tiempo de angustia. En el momento que se detiene Mijael y todos sus guaruras de cuidarnos, prepárate, porque será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo dijo Yeshua.
habrá una gran tribulación, cual nunca la hubo antes, ni la habrá. Yeshua simplemente está repitiendo las mismas palabras de Daniel. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, en ese tiempo de gran tribulación, será libertado tu pueblo. O sea que gózate cuando empiece ya la tribulación con todo. Gózate, alégrate cuando empecemos ya a ser perseguidos. Y ya sutilmente ya empezó la cosa, con todo esto de la pandemia y todo esto, ya sutilmente ya empezó, en el sentido de que pues ya no tan libremente se pueden reunir los creyentes. Allá en Estados Unidos ahorita ya anda toda una controversia del tema, un pastor, John MacArthur, que se está poniendo ahí en contra del estado de California, y es un tema muy controversial, porque pues ya por ley ya no te puedes congregar. O sea, eso, ¿cuándo se iba a ver? ¿Cuándo iba alguien a pensar que eso iba a volver a suceder? Y bueno, pues, y ahorita tiene sentido y tiene lógica, y todo el mundo dice, pues claro, pues no ves el virus y todo eso. Y bueno, el punto es que es un tema súper controversial, y el punto, en frío, es que congregarse ya no está no hay tanta libertad para hacerlo. Ya no nada más las autoridades, sino también ya los vecinos, también ya la gente ya te ve con desconfianza si ve que te sigues reuniendo. O sea, ya es algo que ya no se ve normal, y ahí es donde empiezas a sospechar y a pensar, wow, pues tiene lógica esto y tiene sentido de que ¿cómo iban a conseguir tanta policía y tanto ejército para controlar a tantos millones de personas? O sea, es muy difícil tener control ya de millones de personas. Es muy difícil. ¿Cómo vas a controlar a millones de personas? Pero, ¿qué pasa si adoctrinas a todo mundo? Y entonces ya tu propio vecino es el policía. Tu propio vecino es el policía que le va a estar informando al gobierno de cosas que estés haciendo en contra de las leyes que imponga el gobierno. Entonces ya cuando empiezan a suceder todas esas cosas, entonces ya te das cuenta que ya no está tan difícil. Y ahora con la tecnología y sacan fotos y todo, y así, en cuestión de segundos ya saben todo lo que tú estás haciendo. Y con nuestras vidas tan públicas ahí en las redes sociales, o sea, ya somos ahora sí literal, como que ya se preparó todo el escenario para que seamos como ovejas de matadero. O sea, en el momento que quieran saber quién es este Joseph que está diciendo esas cosas, se meten a Dios, ya saben hasta de qué color son mis anginas. O sea, ya saben todo de ti, saben absolutamente todo, a través de los teléfonos y todo. Por eso un lugar como este va a ser un oasis. Si se arma y si se pone fea la cosa, un lugar como esto se va a convertir en un lugar de refugio, en un Gosén antes del segundo éxodo. Porque por supuesto que los primeros a los que van a controlar son las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues si por allá andan en Solferino unos 50, 60 personas, déjalos a los loquitos esos. Vámonos por las masas. Ahí donde están las masas, ahí donde hay manera de controlar, ahí va a estar difícil la cosa. Entonces, cuando la actividad de Mijael se detenga, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, y gózate cuando veas todo eso, y gózate si empieza la tribulación, y gózate si empieza todo esto, alégrate. Yeshua dijo, cuando vean que todas estas cosas comiencen a suceder, alcen vuestras cabezas, porque su redención está cerca. Y dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por eso el saludo en esta fiesta de Yom Kippur es Hatimat Tová, que es que concluyas con la firma de tu nombre, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces, la persecución va a ser el tiempo de prueba, pero de toda esa tribulación vamos a ser protegidos, vamos a ser librados y van a ser libertados todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué? Resurrección de los muertos. O sea que resurrección de los muertos es simultánea, pasa en el momento que viene Yeshua, resurrección de los muertos. Y dice, los entendidos, aquí está uno de mis versículos favoritos, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo que le dice a Daniel, Daniel, tus palabras no van a ser entendidas hasta el tiempo del fin. ¿Y cómo sabemos que es el tiempo del fin? Dice, muchos correrán de aquí para allá. Tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Estamos o no estamos en los tiempos del fin? El conocimiento ahora está accesible para todos. Y continúa en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses diciendo, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, anomos, uno que va en contra de la ley, en contra de los mandamientos divinos, en contra de la enseñanza divina. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjate lo que va a hacer este hombre, va a hacer milagros y prodigios mentirosos. Y dice que va a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y dice en el libro de Apocalipsis que tendrá una imagen, que este hombre tendrá una imagen y que esa imagen va a hablar y va a engañar a la gente. Y yo cuando leí ese pasaje, y bueno, deja que yo lo lea, pregúntate cómo habrán leído ese pasaje del Apocalipsis la gente de la época del apóstol Juan. O sea, la gente de la época del apóstol Juan que en su mente, cuando pensaban en un ídolo, pensaban en Baal, en Dagon, en una de esas estatuas de los babilonios, de los persas, de los filisteos, y pues ellos en su mente, ¿qué tenían? Pues una estatua. Entonces imagínate que ellos leyeran en Apocalipsis y que la imagen va a hablar. O sea, ¿quién en ese momento se pudo haber imaginado que, a ver, cómo es que una imagen de yeso, de madera, de hierro, va a empezar a hablar? O sea, Juan, ¿qué onda? ¿Qué comió Juan? ¿De dónde se sacó esas visiones? O sea, ¿cómo se le ocurre? Pero 2000 años después, pensar en una imagen que habla, ahora decimos, ¿y eso qué tiene eso qué tiene de raro? ¿Eso qué tiene de especial? Pues, ¿qué es lo que hace esta? ¿Esto qué es? Esto es una imagen que habla. ¿Esto qué es? Imágenes. Y ahorita, ¿qué es lo que está de moda? Lo que enseña, lo que instruye, lo que tiene cautivos a todos los jóvenes y a todos los adultos y a todos los niños y a todo el mundo, que los tienes así cautivos, hipnotizados. Las imágenes que hablan, los videos. Ahí están, videos, hipnotizados, idolatrizados, recibiendo información. Todo lo que te dice, están todos como zombies, creyendo todo lo que dice ahí. O ya simplemente confundidos. ¿Cuál es la característica de esta era? La era de mayor información, pero también la era de mayor desinformación. Porque entonces ya nadie sabe qué es verdad, ya nadie sabe qué es real, qué no es real. A lo salado se le dice dulce, a lo dulce salado. Ya no se sabe qué es verdad y qué no. Entonces, pues cada quien anda en su onda. Los buscadores, los motores de internet te dan lo que tú quieres oír. O sea, te aparecen videos en base a tus intereses. Entonces, cada quien anda en su onda. Cada quien está escuchando lo que quiere escuchar. Y uno de estos ingenieros que ayudó a crear toda esta red informática dice, vivimos en una generación en que los que programan todo esto son jóvenes. Estamos en manos, toda la humanidad está en manos de jóvenes ingenieros que programan todo esto en base a dinero, en base a cuestiones monetarios, intereses, y tenemos a millones de personas siendo entrenados, siendo educados por jóvenes, número uno. Y número dos, una generación que ya no sabe cuál es la verdad absoluta, una generación que ya no sabe qué es verdad, pues ya, está totalmente perdida. Ya cualquier cosa que digas, pues eso es lo que tú pienses. No, pues yo tengo otra. ¿Has escuchado la famosa frase? No, es que yo tengo otra información. No, pues ya con eso te la sacas, pues ya. Cada quien tiene su propia información. Entonces, bueno, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ¿te das cuenta? El escenario está puesto, el teatro está puesto, la coreografía está puesta para el inicuo,
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño de iniquidad. Te van a engañar para desobedecer la palabra de Dios. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron. Y aquí está el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué reciben este engaño? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron la instrucción divina, la verdad. Tu palabra es la verdad. Ah, ¿no quieres mi palabra? ¿No quieres la verdad? Pues entonces todo lo que te resta es creer la mentira. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, y subraya esa frase, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Qué es el principio? Desde el principio, desde Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vamos a dar gracias a Dios porque Dios te escogió a ti para salvación. ¿Sabes desde cuándo? Desde Bereshit. Desde el que Él planeó crear los cielos y la tierra, Él ya te había elegido a ti para salvación. Entonces, si tú no te estás yendo por la corriente de este mundo y siendo engañado por toda la mentira que está circulando, ¿qué quiere decir? Que tú fuiste elegido para salvación. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Qué es la santificación por el Espíritu? Te apartó por su Espíritu, sopló sobre ti, escribió sus leyes en tu corazón y en tu mente, y entonces tú no puedes unirte, mezclarte con este mundo porque tú ya tienes otro tipo de información en tu mente y en tu corazón. El cual os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fidelidad en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, la enseñanza, la instrucción que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Yeshua el Mesías, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y ahí concluye el tema central de la carta. No va a ser así tan sorpresivo para ti que conoces la palabra. ¿Tú cómo vas a saber que ya son los últimos tiempos? La apostasía, el hombre de pecado, un hombre que se va a parar en Jerusalén ya a decir, se acabó, aquí yo mando. Y entonces prepárate, control de los medios. Y entonces sí, prepárate, se acabó la página de internet, se acabó www.descubre la Biblia, se acabó todo eso. Simplemente apagan la libertad de expresión y se acabó todo esto. Y ahora sí, con lo que hayas memorizado te vas a quedar. Si nada más te memorizaste un versículo y como la chimoltrufia, vas a estar en serios problemas. Pero bueno, si fuiste elegido para salvación, ten por seguro que si fuiste elegido para salvación, el Señor te va a dar la capacidad de memorizar, de guardar en tu corazón cosas que hasta tú mismo te vas a sorprender. No te estás sorprendiendo de que, wow, me aprendí el Salmo 51, no lo puedo creer. Se puede, es posible. Y va a cerrar el capítulo 3 y aquí se va a poner muy contenta mi esposa con el capítulo 3, porque mi esposa dice, ya ustedes me comprobarán si es cierto o no, que yo de repente doy un poco a entender, y hoy se los voy a aclarar, que yo a veces con el tema de busca al Señor y mete a la palabra y etcétera, que doy
un poco la impresión de que estoy yendo en contra de las carreras universitarias y de la preparación y de que estudies otras cosas seculares y que yo estoy tan clavado en la Biblia, y entonces que puede sonar, y a lo mejor sí, a lo mejor, bueno, seguro tiene razón, mi esposa siempre tiene la razón. Si se ha entendido mal, si a lo mejor a veces se ha hecho pensar de que no, solo a un email, solo dedique a la palabra, y dice, ya no importa la ingeniería y que las finanzas y estudiar cualquier otra cosa en la universidad, ya eso ya no importa, ya viene el Señor, ya es inminente el regreso, etc. Entonces aquí el apóstol Pablo va a corregir ese tema en el capítulo 3 porque debido a que algunos pensaban, no, pues ya es inminente, el Señor ya va a regresar. Si eso es lo que estaban pensando y ya les dijo, no, primero va a venir la apostasía, el hombre de pecado, entonces ya como que dice, bueno, entonces no va a ser tan inminente como pensamos, entonces mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, aquí les va a responder. Y capítulo 3, vamos a titularlo, Fe en la práctica antes del retorno de Yeshua. Estas festividades, estamos hablando mucho de que el Señor va a regresar. El énfasis es Yeshua viene, ven pronto, Señor, Yeshua, etc. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo corrige el hecho de que algunos creyentes jóvenes en Tesalónica, ante la idea del inminente regreso de Yeshua, abandonaban sus trabajos y proyectos de desarrollo para estar en la comunidad sin trabajar. Solamente enterándose de los chismes de los demás, y qué está haciendo, y ya nada más, ya no trabajaba, ya nada más dizque estudiando, dizque apoyando en la comunidad, pero en realidad, pues más bien era el pretexto. Y querían ser sostenidos por la comunidad, y bueno, Pablo estaba a favor de ayudar a los necesitados. Incluso él mismo promovió colectas para ayudar a los pobres, pero se oponía a la pereza de los que no querían trabajar. Se oponía a que alguien usara de pretexto la fe para andar de ocioso, sin superarse, etcétera, etcétera. Entonces, de eso va a tratar el capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 6. Y vean lo que dice, a partir del versículo 6, dice, pero, o sea, el pero que implica, ok, el Señor va a venir, su regreso, el anticristo, etcétera, etcétera, pero dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde o no comimos gratuitamente el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, él dice, tenemos derecho, el obrero es digno de su salario, el obrero que trabaja en predicar el evangelio puede vivir del evangelio, puede ser apoyado por la comunidad. El problema es que había algunos que ya ni siquiera estaban haciendo eso, ya nada más andaban sin hacer nada y querían que lo siguieran apoyando. Ese fue el problema. Entonces dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que trabajando sosegadamente o en orden, coman su propio pan. Así que, ¿qué hacer de aquí a que viene el Señor? Algunos dicen, no, ya para qué estudio, no, ya para qué trabajo, no, ya, pues ya nada más me voy a dedicar aquí a andar disfrutando la presencia del Señor, escuchando música, y bueno, aquí no le gusta eso. Voy a estar ya escuchando la presencia del Señor y acá aconsejando y todo. Ok, si eres llamado está bien, pero si nada más así, porque sí, aquí el principio del apóstol Pablo es, de aquí a que eso suceda, ponte a trabajar, supérate. Entre más educación tengas, y aquí viene la aclaración al malentendido, si es que lo causé,
de decir, no, ya, ¿para qué estudias? Ya, ¿para qué te vas a estudiar una carrera? Ya, eso ya no importa. Lo aclaro, queda documentado, queda grabado en la pieza del rompecabezas de 2 de Tesalonicenses. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. He dicho, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero eso no quiere decir que no te superes, que no estudies, que no trabajes. Eso no quiere decir. Es más, vas a ser mucho más útil al reino si te superas, si trabajas, si terminas tu carrera. Hace alrededor de un año fuimos a Buenos Aires, fuimos a Argentina y empezamos a decirles ahí del proyecto de Unimeir, etcétera. Y había una jovencita por ahí que estaba, pero que ya se le quemaban las habas por estar en Unimeir, ya quería venirse y le faltaba todavía como un semestre para terminar su carrera. Y se puso casi a llorar ahí enfrente de su hermana y yo ya me quiero ir a Unimeir, ya, ¿para qué estudio? Ya la carrera, ya no, ya me quiero ir, ya está muy difícil la carrera y todas las tareas y la tesis, todo lo que voy a tener que hacer. Entonces me miraba así como diciendo, intercede por mí, dile que sí, que ya me voy a Unimeir. Y entonces su hermana, muy sabia, siguiendo el consejo de la mamá, le dijo, no, termina la carrera y después te vas. Y nada más se quedó así con su carita así de... Y me miraba así como, ¿no vas a hacer algo? ¿No le vas a decir que ya no importa? Y le dije, no, termina tu carrera. Y ahora está acá, satisfecha, terminó su carrera, aprendió muchísimas cosas que ahora está poniendo en práctica, ¿sí o no? ¿Valió la pena terminar tu carrera? Entonces, jóvenes, no sean perezosos, no sean ociosos. Hoy aprendimos en la historia del rey David, ¿qué causó el pecado del rey David? ¿En dónde comenzó todo? En el ocio, en que no estaba ocupado. ¿Ustedes creen que si hubiera andado allá en la guerra con Urías, con sus hombres, hubiera caído en pecado ahí con Betsabé? Claro que no. Pero se quedó ahí en ocio, en el palacio, despertándose a las 12 del día, ve a una chica ahí, pues ahí empezaron todos los problemas. El ocio hay un dicho por ahí, el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, jóvenes, y tristemente esa es una de las cosas que más dañan a este país, la abundancia, la prosperidad, y está en la historia, así es en la historia. La prosperidad, la abundancia generan pobreza y generan pereza, La boca llena desprecia el bocado de pan. Entonces, pues como no tienen necesidad y levantas la mano y ahí está un limón y sales y aquí es tanta abundancia, que pues ¿para qué? Pues ¿para qué trabajo? Pues mira, ahí hay árboles frutales. ¿Para qué? Mejor me quedo aquí en mi hamaca y ahí me la voy campechaneando y se te va la vida y tengo unas tierritas y ahí vendo una hectárea y ahí me la voy campechaneando. Y no puede ser. Y entonces, ¿cuándo va a haber desarrollo? Entre más preparado estés en cualquier área, entre más preparado estés, entre más estudies, entre más trabajas, más vas a ser útil en el reino. Recuerda, Dios usa gente ocupada. Dios usa gente ocupada. El ministerio no es para vagos que pues no tengo otra cosa que hacer, o pues me va muy mal, o me da mucha flojera la escuela, o cualquier otra cosa, pues me voy allá a Unimeir o allá a estudiar la Biblia. No. Yeshua llamó a sus discípulos cuando estaban ocupados. Estaban ahí en las redes, lanzando las redes, y a ver, vente, sígueme. Y dejaron las redes, dejaron la pesca y vente, sígueme. Y Mateo estaba cobrando impuestos, le estaba yendo muy bien y deja esto y sígueme. Yeshua usó gente ocupada. Entonces, ocúpate, sé diligente, escucha esta exhortación. No es pretexto que ya viene el Señor. Pues ya viene el Señor, pues trabájale más. La parábola de los talentos. ¿Qué le dijo al que dijo, no, pues ya sabía que eras un señor muy severo y mejor lo escondí, el talento? Ah, sí, perezoso. Escondiste el talento, muy mal. Y en cambio los otros que dijeron, mira Señor, me diste 5, produjo y trabajé y aquí están 10, te entrego 10. Wow, muy bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que, ¿queda claro? De aquí a que viene el Señor, ¿qué hay que hacer? Esfuérzate, trabaja, estudia, desarróllate. Los creyentes, los discípulos tenemos que ser ejemplo
en el mundo. Tenemos que ser los más preparados, tenemos que ser los más diligentes, tenemos que ser los más esforzados a la hora de trabajar. Eso lo dice la Escritura una y otra y otra y otra vez. Los que fueron llevados al exilio a Babilonia, 70 años a Babilonia, muchos pudieron desanimarse, muchos pudieron decir, wow, exiliados en Babilonia, 70 años, ¿qué voy a trabajar para esta nación llena de idolatría? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Y qué les dijo Dios a través de Jeremías? Diles a los que fueron deportados que busquen el bien de las ciudades a donde fueron llevados. En otras palabras, trabajen, busquen el bienestar de los lugares a donde fueron llevados, porque si esos lugares donde ellos están prosperan, ellos también prosperarán. Entonces, trabaja en el lugar donde Dios te haya puesto, haz que el lugar donde Dios te puso prospere, porque prosperando ese lugar, tú también prosperarás. Así que, ¿qué les parece si hacemos prosperar a Solferino y a la Riviera Maya y a... ¿dónde más? Pues de cada lugar donde eres, cuando regreses, ahora sí a trabajarle, ahora sí como nunca antes. Y de esa manera, pues podemos hacer muy bien a más personas, a más gente que realmente lo necesita. Y es lo que está diciendo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Yeshua el Mesías, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Fíjate lo que dice, no te canses de hacer bien. Para eso estás en este mundo, para hacer bien, para esforzarte, para trabajar. No digas, no, yo ya me retiro. No, sigue. ¿Cuál es el retiro? ¿Cuál es el retiro? A los 60, a los 70, ¿cuál es el retiro? El retiro es cuando aparezca tu Salvador. Ahí es el retiro. Ahí entraremos al reposo. Mientras tanto, a trabajar, mijito. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. No lo estoy diciendo yo, no me vean feo. Yo no lo escribí. Reclámenle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, no lo menosprecies, no lo desprecies, no, amonéstale, exhórtale como hermano. Y ahí concluye la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Oración por revelación de la pieza 53 del rompecabezas. ¿Cómo embonamos esta pieza, esta carta en el resto de la historia? Bueno, la Biblia se resume, toda la historia de la humanidad se resume en lo que dice Mateo 25, 31 al 46 y que es el tema de la segunda carta de Tesalonicenses. Mateo 25, 31 al 46. Yeshua está hablando de los últimos tiempos, Yeshua está hablando de lo que será el fin de la historia y Yeshua dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre, un título para Yeshua, para él mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, cuando venga a juzgar al mundo, se va a sentar a juzgar como un juez que va a juzgar toda la tierra y va a separar a las ovejas de los cabritos, a las ovejas de los chivos, ¿Cuál es la diferencia entre ovejas y los cabritos y las chivas? ¿Alguien ha tenido ovejas y chivas? Bueno, ya sabe que las chivas son medias cochinitas y son sucias y rebeldes y es más complicado tener chivas, cabras. Pero las ovejas son más tranquilas, más relajadas. Entonces dice, cuando él venga va a separar las ovejas más mansitas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El juicio final, entrarán a su reino, otros van a ser castigados. Y aquí les dice a los que van a ser recompensados, les va a decir ¿por qué?
Dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, lo que hiciste por mis hermanos, mis seguidores, mis discípulos, mi familia. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quién es su padre y su madre? ¿Se acuerdan? Él dijo, ¿quién es mi padre y mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, todo lo que hiciste por ellos te será recompensado. Hasta un vaso de agua que le diste a alguien por hacer su voluntad será recompensado. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, para los que no creen en el infierno, ahí está. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está escrito. No basta con saber hacer el bien, hay que hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda carta a los tesalonicenses, el tema, el juicio final y la esperanza, la gratitud de los que hemos sido elegidos para salvación. Texto a memorizar, segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Recuerda esto, vive una vida de gratitud. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde Bereshit, desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Padre, te damos muchas gracias por este cierre de Yom Kippur. Gracias por este ensayo de aquel día del juicio, donde los justos irán a la vida eterna y los impíos al castigo eterno. Señor, gracias por habernos elegido para salvación. Gracias por habernos elegido para ser apartados por tu verdad, por tu evangelio. Y Señor, que mientras viene el fin, el desenlace, trabajemos sin desmayar, no nos cansemos de hacer el bien hasta que tú traigas de regreso a todos tus elegidos. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar
que solo hay una forma de amar. Y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba